Saludos, esto es En Honor a la Verdad. Empezamos ya cerca de 4 años atrás a ejercitar y a obedecer el llamado que aquel Dios bendito que creó el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas hiciera con este servidor. Estamos mediados de noviembre del año 2020 del calendario gregoriano y hoy más que nunca el mundo está siendo testigo de que definitivamente hasta los ateos, hasta los agnósticos, todos aquellos que ni siquiera les importa pues la religión, se están dando cuenta que algo está pasando en el mundo. Y este mensaje va dirigido a todos, especialmente al pueblo de Dios. Y en este mensaje vamos a ver que en los últimos tiempos, en estos tiempos, solamente hay 2 grupos de personas. Hay 2 grandes ciudades que se mueven, que controlan. Es la ciudad donde están los hijos de las tinieblas y donde están los hijos de luz. Hay 2 grupos de personas, el Señor las llamó trigo y cizaña. El Señor los llamó la paja y el trigo. El Señor lo llamó la buena cizaña, la buena semilla, y el Señor lo llamó cizaña muchas veces. Lo llamó los peces buenos que se escogen al final, y lo otro lo llamó lo malo. A unos llamó ovejas y a los otros lo llamó cabritos. A unos llamó justos y a otros será injustos. El Señor dijo que los injustos no heredarán el reino de los cielos. No erréis. Y en estos últimos tiempos quiero hablar de esa verdad, de quiénes son aquellos que van a pertenecer a ese grupo pequeño. ¿Por qué pequeño? Porque los labios del único Dios verdadero lo dijeron. Procurad entrar por la puerta estrecha, porque muchos van a querer entrar y no van a poder. Porque ancha es la puerta y bien espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que van por allí. Pero estrecha y angosto es el camino, estrecha es la puerta, angosto es el camino que conduce a la vida eterna, y pocos son los que la hallan. Y esas palabras se cumplirán inexorable e indefectiblemente, porque salieron de la boca del Dios Altísimo. Y quiero leer las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Quiero empezar con lo que Él dijo en Juan capítulo 15. Él dijo: yo soy la vid verdadera, yo soy el ampelos, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano es una palabra griega, es klema. Klema es una rama. O sea, lo que está diciendo aquí: yo soy la vid, ustedes son las ramas. Dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleve fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. O sea, toda rama que no permanece en la vid, la va a quitar. ¿Quiénes son estos? Estos son, como vamos a ver aquí en esta palabra y en este mensaje que vamos a entregar, son todos aquellos que no retienen la doctrina, las enseñanzas y la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta gente se va a manifestar en los últimos tiempos. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleve fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya ustedes están limpios por la palabra que os he hablado. Permanezcan en mí, yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto en sí mismo, o sea, como la rama no puede llevar fruto en sí misma si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, ustedes son las ramas.
el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Esta rama, esta persona, este hombre o mujer que se llama cristiano, esta persona va a llevar fruto. Y la razón por la que va a llevar fruto, y vamos poniendo una línea abajo subrayado, esa palabra fruto, para que la vayamos recordando a través de esta enseñanza, que este va a llevar fruto. Y vamos a ver en qué consiste el fruto. Apunten esa palabra. O sea que en la mente y en el propósito de Dios es que llevemos fruto. Y que la única manera de poder llevar fruto es de que permanezcamos en Él y que Él permanezca en nosotros. O sea, ¿qué significa eso? Eso significa que nosotros podemos creer y pensar que estamos con Dios, vamos a la iglesia, hacemos cosas, oramos, leemos la Biblia y sí, estamos con Dios, somos cristianos. O sea, nosotros vamos y decimos eso. Pero ahí no termina la cosa. La cosa es de los dos lados. Dios del otro lado tiene que decir, sí, yo soy tu padre, tú eres mi hijo, estoy de acuerdo contigo y estamos juntos. O sea que no es que tú crees que estás bien porque simplemente te da la gana de decirlo, porque vas a la iglesia o porque interpretas las escrituras como los bautistas fundamentalistas, por ejemplo. Que una vez que recibiste a tu corazón y que la fe es lo que te justifica, no por obras, no por la obra de la ley, sino por la fe. Y sí, tomas esas escrituras y ya te crees salvo, crees que puedes vivir en pecado, que puedes practicar las tinieblas y crees que porque hiciste la oración te vas a ir al cielo. O sea, no es así tan simple. La palabra de Dios dice que el que permanece en mí y yo en él. O sea, ¿qué te hace pensar que Él permanece en ti? O sea, porque lees la Biblia, porque cantas, porque dice que eres cristiano, porque vas a los domingos a las 4 paredes. O sea, hay que tener mucho cuidado, porque aquí no se trata de lo que nosotros querramos o pensemos. Aquí se trata de lo que Él piensa y de lo que Él sabe. Entonces, dice la palabra de Dios, porque separados de mí, subrayado, nada podéis hacer. ¿Cuántas cosas podemos hacer? Nada. Separados de Él. No separados de la iglesia. No separados de una especie de organización. Hay gente que ha sido condenada por años porque no van a la iglesia, porque cada domingo le dicen, si no vienes a la iglesia, estás separado de Dios. Cuando dice, ¿qué iglesia? Bueno, ven al edificio, da tus diezmos y ofrendas y quédate allí. ¿No? Y conozco el testimonio de personas que han estado yendo por años, sirviendo 2, 3 días a la semana, dejando a sus hijos, dejando de cocinar y todo. Y el día que se enfermó una hermana y estaba mal, grave, le dijeron que venga a cantar porque siempre cantaba. Le dijeron, venga. No, pues no puedo. Más bien ustedes vengan y ayúdenme. No, ven un rato, ven, cantas y te vas a tu casa. Y ahí la hermana Raíz se le quitó el velo y dijo, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y ahí se entendió en dónde estaba. Entonces, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. Otra vez, el que en mí no permanece será echado fuera como una rama, y esa rama se secará y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Se da cuenta? Ustedes permanecen en mí, pero mi palabra también tiene que permanecer en ustedes. Entonces pedid lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Subrayado, llevar fruto, ser discípulo, están juntos. ¿Qué hay en la mente de Dios cuando Él dice, lleven fruto? Que el reino de los cielos es como una semilla que crece y la sabe los cielos y da fruto y etcétera. O sea, ¿por qué la palabra de Dios siempre habla de fructificar? Pero vamos a ver exactamente a qué se refiere. En esto es glorificado mi Padre, en que ustedes lleven mucho fruto y de esa manera sean mis discípulos. El Señor Jesús dijo en Mateo 28, me dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado. O sea que cuando el Señor
envió a sus hijos, les dijo, vayan por todas las naciones y hagan discípulos. Eso es el fruto. El fruto es producir discípulos para el Señor. Entonces dice la palabra del Señor aquí, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y el versículo 16, no me elegisteis ustedes a mí, sino que yo os elegí a ustedes y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. O sea, en el medio de lo que dijo, o sea, permanezcan en mí, mis palabras permanezcan en ustedes, lleven fruto. En el medio de eso puso ámense unos a otros, y luego retoma el tema y dice, os he puesto para que vayan y lleven fruto y vuestro fruto permanezca. ¿Qué tiene que ver el llevar fruto con el amor hacia el prójimo, como el amarnos unos a otros? Ya lo vamos a ver en un momento. Dice, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. O sea, vuelve a repetir. O sea, ¿qué está hablando? Está hablando que el llevar fruto tiene que ver con las almas. El llevar fruto tiene que ver con los hombres y las mujeres y los niños, con los seres humanos que tú ves y tocas y hablas con ellos. O sea que el llevar fruto tiene que ver absolutamente con lo único que a Dios le interesa y con lo único que también al diablo y al reino de las tinieblas le interesa, que son nuestras almas. Porque escrito está, toda alma que pecare, esa morirá. Y como Dios lo dijo, entonces las tinieblas no pueden nada contra la verdad, sino por la verdad. Entonces, como el enemigo sabe la palabra de Dios, entonces él lo único que tiene es la misma palabra de Dios para ejecutar la muerte de los que mueren, la inducción del pecado del que peca, y la perversión de la motivación del perverso. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Que el Señor quiere que permanezcamos en Él, que estemos pegados a Él. Y al estar pegados, que nosotros permanecemos, pero también Él tiene que permanecer en nosotros. Y eso lo que hace es que va a producir que demos fruto. ¿Y cuál es el fruto? Almas para Dios. Porque por eso pone en el medio del corazón de este mensaje, Él pone el mandamiento que os améis unos a otros, que pongas tu vida por tus hermanos. Esto les mando, que os améis unos a otros. Si el mundo los aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, de este cosmos, de este sistema, yo los elegí de este mundo, por eso el mundo os aborrece. Acuérdense la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes les perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de ¿qué? Todo esto os harán por una causa, porque no conocen mi nombre. Y aquí estamos ya empezando a entrar al tema de, en los postreros tiempos van a quedar dos pueblos, dos grupos de personas: los que retienen el nombre de Jesús y los que no. Ahora, muchos dirán Señor Jesús, pero vamos a ver por las escrituras que los demonios reconocieron quién es Pablo y saben quién es el Señor Jesús, y el demonio inmundo habló y le dijo, como está escrito, para aquellos que no saben dónde está ese pasaje, me parece que está en el libro de los Hechos. Vamos a ver dónde está. Creo que está en el libro de los Hechos, capítulo 19, verso 15. A Jesús conozco y sé quién es Pablo. A Jesús conozco.
O sea que estos hombres, exorcistas ambulantes, hijos de un sacerdote, o sea, eran hijos de un sacerdote llamado Esceva. Este tipo, sus hijos, pues de un sacerdote, conocían las escrituras, habían sido instruidos desde niños, conocían las escrituras de memoria probablemente. ¿Y qué estamos hablando? Que ellos invocaron el nombre de Jesús, comenzaron a echar fuera en el nombre de Jesús. Tenían el nombre correcto, pero no conocían a aquel que poseía ese nombre. Entonces, el Señor dijo en este contexto de hacer discípulos, de llevar fruto, y que el llevar fruto tiene que ver exclusivamente con las almas. Él dijo, los perseguirán porque les harán mal, mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen ¿a quién? No conocen al Padre. Porque no conocen al que me ha enviado. O sea, ellos dicen, esto van a hacerle por causa de mi nombre. Mi nombre es Jesús y esto va a hacer que a ustedes los persigan porque no conocen al Padre. Entonces, cuando el nombre de Jesús es mencionado, está hablando del Padre. Esto harán por causa de mi nombre, Jesús, porque no conocen al Padre. Si a mí me conocieran, dijo el Señor, también al Padre lo conocerían. El Padre y yo y el Padre somos uno, dice la palabra de Dios. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí está aborreciendo al Padre. Ahora, vamos a entrar un poco más en el tema. Dos grupos de personas. Aquellos que retienen, tienen y mantienen y se aferran al nombre del Dios bendito, al cual ellos conocen. Y todos aquellos que aún sabiendo el nombre de Jesús, pues no retienen la doctrina, los principios y los mandamientos del Señor Jesucristo. Y el Señor lo dijo en ese contexto de Juan capítulo 15, que Él nos ha puesto para que estemos con Él y Él en nosotros y que llevemos fruto. ¿Cuál es el fruto? Lo dijo en el medio. El fruto es que nos amemos unos a otros, que demos la vida por los hermanos. O sea, el fruto es orar y pedir para que todo lo que pidamos lo recibiremos. Pero ¿para qué? Para producir fruto. ¿Cuál es el fruto? Un alma salvada. Entonces muchos están contendiendo en palabras y en doctrinas, que lo que está pasando en estos últimos tiempos estoy dando cuenta que se están yendo a discutir doctrinas y dejan lo más importante, las almas y la salvación de las almas. Entonces vamos a ver en un pasaje, vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 7. ¿Por qué Apocalipsis? Porque Apocalipsis es el último libro. No hay otro libro más importante para la iglesia que Apocalipsis. Este es el testimonio del mismísimo Dios eterno. Apocalipsis capítulo 7, verso 9. Dice la palabra de Dios: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. ¿Cuántos eran? No sabemos. ¿Cuántos eran? Muchísimos. De todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono. ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban? Estaban delante del trono.
estaban en la presencia del Cordero. ¿Quién está sentado en el trono? El Cordero. Vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz: la salvación pertenece a nuestro Dios. ¿Quién está sentado en el trono? Dios. La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono. Y cuando vemos el trono, hay en el medio del trono hay como un cordero como inmolado. O sea, en el medio, en el centro, hay la figura como de un cordero inmolado. Es el mismo Dios sacrificado. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. ¿A quiénes adoraron? A Dios, diciendo: amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder, la fortaleza sean ¿a quién? A nuestro Dios por los siglos de los siglos. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. O sea que hay uno solo sentado en ese trono. Ese Dios bendito extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre, ni sed, ni calor. El sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono, ¿se dan cuenta? Los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. O sea que el que está en el medio del trono es Dios. Pero el que nos va a pastorear es aquel que salió de Dios y que se dejó ver, que es el mismo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Esta multitud que va a estar en los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque estos son los que han salido de la gran tribulación. Tienen unas características. Estas personas han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Qué significa eso? Que el grupo de personas, hay 2 grupos de personas, estamos hablando. Un grupo bien grande y otro grupo menor. Porque dice que muchos son los llamados, pocos los escogidos. El grupo mayor, vamos a dejarlo a un lado, pero este grupo, el de los hijos de Dios, el de los hijos de la luz, el del trigo, tiene una característica: que han emblanquecido sus ropas y las han lavado con la sangre del Cordero. ¿Qué significa eso? Son personas que se han arrepentido y que sus pecados han sido perdonados. O sea, este grupo de personas que van a estar delante de la presencia del Señor, y que el mismo Señor va a enjugar las lágrimas de ellos, y va a estar con ellos y va a pastorearlos. Son personas que han sido perdonadas. Número 1. Y para recibir el perdón tiene que haber arrepentimiento. Y para que haya emblanquecimiento, Dios tiene que estar de acuerdo y su sangre va a limpiar. Entonces vamos tomando en cuenta que el grupo que va a permanecer son los que retienen la doctrina, y estos tienen una característica, el cual es que son personas arrepentidas y que han sido perdonadas y que viven en santidad. Vamos a ver otro versículo, Apocalipsis capítulo 14 o 12, 12:11, lo mismo. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. ¿Por qué han vencido? ¿Por qué el diablo y sus demonios no pueden llevarse al infierno o a la condenación
porque de eso se está hablando aquí. Se está hablando de el llevar fruto para Dios de sus hijos significa ganar almas, que se vayan lo máximo para el reino del cielo, de los Señor. Y las tinieblas, su propósito es que la gente por ignorancia se pierda. Esa es la lucha. Entonces aquí dice que este grupo ha vencido por medio de la sangre del Cordero, nuevamente. O sea que, ¿por qué han vencido? No porque están la sangre de Jesús, la sangre de Jesús. O sea, ¿de qué te sirve? Como algunos, yo estaba igual, de ignorante total y ciego total. O sea, viviendo ahí, codiciando a la mujer, adulterando y haciendo lo que, o sea, mintiendo. Y de repente pedían oración y decían, la sangre de Jesús, la sangre de Jesús. O sea, ¿de qué? O sea, usando la sangre de Jesús como si fuera un amuleto, como si fuera no sé, un encantamiento, como si fuera algo. No. Cuando dice, ellos le han vencido por la sangre de Jesús, no significa porque empiezas a invocar la sangre de Jesús, la sangre. No. La razón de que nos hemos vencido las tinieblas y que tenemos acceso a entrar por las puertas de la ciudad es porque nuestros vestidos han sido emblanquecidos, porque nuestras almas han sido lavadas con la sangre de Jesús, y por eso podemos entrar y hemos vencido las tinieblas. Las tinieblas no pueden tocarnos, no porque hayamos diciendo la sangre de la sangre, no. Es porque nos hemos arrepentido y Dios nos ha perdonado y limpiado con su sangre. Y toda esa acción causa victoria en un alma que puede tener acceso al cielo. Entonces ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, de la palabra del testimonio de ellos, y se mantuvieron firmes y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. O sea, se mantuvieron firmes testificando y reteniendo la fe en Jesús y reteniendo su nombre. Ahí vamos a ver en el capítulo 13, verso 7, dice, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. O sea, el grupo que va a permanecer hasta el final se le llama trigo, se le llama santos, se le llama victoriosos, porque han vencido por la sangre del Cordero, por la palabra del testimonio, que se mantuvieron firmes y porque fueron firmes hasta la muerte. Se les llama santos, ese es un grupo, y dice aquí, para mí me llamó mucho la atención y siempre leía este versículo muchísimas veces, siempre lo meditaba en mi corazón, y el Señor me dio un poco más de luz en este versículo 7, donde dice que se le permitió hacer guerra contra los santos. ¿De qué está hablando? Está hablando de la bestia, ¿no? De la bestia del sistema mundial que pues va a ser una hegemonía tremenda. Por eso, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra este sistema, contra esta bestia? Entonces, dice que esta bestia, a ella se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, todo pueblo, toda lengua y toda nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra. ¿Quiénes? Aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Quiénes adoraron a la bestia? Todos aquellos que sus nombres no estaban escritos. Entonces, esta palabra vencerlos es la palabra griega nikao. Nikao, N-I-K-A-O, nikao, que significa prevalecer y conquistar. O sea, ¿qué significa eso? Que Dios le va a permitir, cuando llegue la hora de las tinieblas, que este sistema pueda prevalecer a las oraciones del pueblo de Dios. O sea, el pueblo de Dios va a estar orando, intercediendo, Señor, haz esto, por favor, Señor, haz esto otro. Y lo que va a pasar es que se le permitió que las tinieblas prevalezcan, que las tinieblas conquisten, avancen. Entonces, eso no significa, porque no podría contradecir la palabra que dice, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, por la palabra. O sea, yo no le encontraba hasta que por fin el Señor me dio un poco de luz, y lo que Él está diciendo acá, que le llegó la hora de las tinieblas. Es como cuando el Señor fue entregado, vino Judas con un beso, y el Señor le dije, esta es vuestra hora y la hora de las tinieblas.
¿no es cierto? Él lo permitió, porque Él dijo, bueno, ¿cuántas veces estuve en las plazas, en las sinagogas, públicamente les hablé y nunca me dijiste nada, pero ahora esta es vuestra hora? Porque con palos y con lanzas han venido como si fuera un ladrón. ¿Por qué? Porque yo les permito, porque esta es vuestra hora. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando que cuando la palabra dice, les permitió hacer guerra contra los santos para vencerlos. Está hablando de que se le dio la potestad de que la iglesia, los santos que están aquí en la tierra, va a llegar un momento que nuestras oraciones, aunque sean buenas, aunque sean conforme a la voluntad de Dios, Dios dice, ¿saben qué? Esta es la hora de las tinieblas. Las tinieblas van a conquistar y van a avanzar y van a controlar toda la tierra, todos los moradores de la tierra, toda lengua, toda tribu, toda nación, todo país, todo. Y los santos no van a poder prevalecer contra eso. De eso se trata. El Señor nos lo dijo de antemano para que cuando llegue ese día no nos aflijamos. Eso tiene que pasar. Ahora, dos pueblos, dos naciones, la de las tinieblas y los hijos de luz. En el capítulo 14, verso 12, dice, y está hablando aquí de lo mismo. Aquí está la paciencia de los santos. ¿Quiénes son los santos? Los santos son los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Se acuerdan? Juan capítulo 15, yo soy la vid, vosotros las ramas. El que permanece en mí, yo en él, va a llevar mucho fruto. ¿Y cuál es el fruto? El fruto es que os améis los unos a los otros. El fruto es que des tu vida y ganes almas para el reino de Dios. Entonces, llevar fruto para Dios es hacer discípulos. Y acá dice, aquí está la paciencia de los santos. ¿Quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante. ¿Quiénes? Los muertos que mueren en el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, si leen el contexto, bienaventurados de aquí en adelante los que mueren en el Señor, se está refiriendo al momento terrible de la hora de las tinieblas en este mundo, donde la gente pues le toca morir, y entonces Dios dice, bienaventurado, porque de aquí para adelante pues ya estás conmigo, te voy a pastorear, pero hay de los moradores de la tierra. Entonces, el capítulo 15 dice, voy a leer, verso 2. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado, ¿qué cosa? La victoria. ¿Se dan cuenta? Ese versículo que lo leímos en antes, y ellos le han vencido, y luego dice, se les va a potestad para vencerlos. Pero acá vuelve a decir, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria. O sea, vio a los que habían alcanzado la victoria. ¿Sobre quién? Sobre la bestia, sobre la imagen de la bestia, sobre la marca de la bestia y sobre el número de su nombre. 4 cosas. La bestia misma, su imagen, su marca y el número de su nombre, y estaban en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. O sea, no que van a venir. Ya Apocalipsis 15 ya es la ejecución. Ya es la ejecución. Y los que han vencido, los santos, están bien parados. Como dijo el Señor, ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Dice, el que venciere, si permanecieres hasta el fin, yo también te libraré de la hora de prueba que ha de venir sobre toda la tierra y sobre todos los moradores de la tierra. Él nos va a librar de la hora de las tinieblas que va a venir. Así que, pero ese grupo tiene unas características
especiales. El grupo, Dios los llama santos, agios, apartados, separados. Son gente que va a retener el testimonio de nuestro Señor Jesucristo hasta el final. Entonces, ¿por qué estoy hablando de este tema? Porque en estos tiempos me he dado cuenta que la gente se está apartando de la esencia del Evangelio y se están yendo por doctrinas, o sea, por entendimientos diferentes de una doctrina del Señor, y al final su fin es que se apartan de la verdad, y al apartarse de la verdad ya el pecado, como que no tienen problema con el pecado, o sea, y se pierden, y las tinieblas ganan un alma para su reino. Y de eso se trata, de ganar almas. De eso se trata el llevar y dar fruto. Ir y hacer discípulos, bautizándolos, enseñándoles. Eso es llevar fruto. Entonces, vamos a ver que Pablo, cuando él obraba y predicaba, vamos a ver por las Escrituras que la obra y el trabajo no era construir templos de concreto, de madera o de piedra. La obra de Pablo ni siquiera era pues recoger las ofrendas a los hermanos que habían recogido y llevárselas a los hermanitos pobres de allá de Jerusalén, qué sé yo. No era ni siquiera eso. La obra que, según las Escrituras, desarrollaba Pablo eran las almas. Vosotros sois mi obra en el Señor, dijo Pablo. Entonces, lo que quiero leer aquí ahora es un versículo. Ahora sí, dos grupos de personas. Capítulo 11, me parece. Capítulo 11, verso 15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante del trono se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras y el que has de venir. ¿Quién es ese Dios Todopoderoso? Pues el único. Porque has tomado tu gran poder y has reinado. Se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. O sea que el capítulo 11 está incrustado, y el libro de Apocalipsis, como lo he enseñado varias veces, no es un libro cronológico. Aquí en el capítulo 11 ya el reino vino, como dice acá, en la séptima trompeta, dice: llega el momento en que todos los reinos han venido a ser de nuestro Señor y Él reinará por los siglos de los siglos. Ya en la séptima trompeta, ya el misterio de Dios empieza a consumar, y en la voz del séptimo ángel, cuando toque la trompeta, dice que el misterio de Dios se consuma, como Él lo había hablado a sus siervos, los profetas. O sea que desde mucho antes el Señor ya había hablado de este tiempo que estamos viviendo, cuando Él dijo que esto era el tiempo que Él había hablado a sus siervos, los profetas, de lo que iba a venir. Y eso significa que Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel y todos los libros, Joel, hablaban de este tiempo, el tiempo en que Dios iba a consumar todas las cosas e iba a establecer su reino en esta tierra e iba a restaurar todas las cosas. ¿Cuándo va a hacer eso? Cuando Él venga. Y cuando Él venga van a ver dos grupos de personas: los santos, los que retienen el testimonio de Jesucristo, y eso es lo que vamos a ver aquí. ¿Quiénes son los que retienen el testimonio de Jesucristo? Capítulo 12, verso 17, ya lo leímos. Dice 17: entonces el dragón se llenó
de gran ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Acuérdense de Juan 15. ¿Cuál es el mandamiento que el Señor dio cuando dijo, permanezcan en mí, den fruto? ¿Cuál es el mandamiento? Que os améis los unos a los otros. Ese es el mandamiento. Entonces, no que estés discutiendo de doctrina, porque si la doctrina le hace caer a tu hermano, entonces no estás en la ley del amor. ¿Por qué estoy hablando de este tema? Porque eso es lo que está sucediendo mucho en este momento. Entonces, ¿quiénes son este grupo que va a permanecer? Los que guardan los mandamientos y tienen el testimonio del Señor Jesucristo. Los que menospreciaron su vida hasta la muerte. Capítulo 14, verso 12. Aquí está la paciencia de los santos. Esto es el grupo de los santos, lo llama el Señor santos. ¿Quiénes son ellos? Los agios, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. En el capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 25. Lo que retenéis, retenedlo hasta que yo venga. Capítulo 3 dice, no has negado mi nombre. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Bendito sea su nombre. Entonces, aquí el Señor nos está dando palabra de todos aquellos que van a estar en los últimos tiempos. Y en el capítulo 2, verso 13 dice, yo sé dónde tú estás, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. No has negado mi fe, retienes mi nombre. Vamos a ver un ejemplo práctico de lo que le pasó a un hombre por causa de eso. ¿Qué es lo que le pasó a Pablo? Hechos capítulo 9, la historia pues del encuentro del Señor de Saulo de Tarso. Dice la palabra del Señor cuando lo llama y le dice a Ananías que vaya y ore por él. Y entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor Jesús dijo, y presten atención, ¿qué dijo el Señor Jesús? Ve, porque instrumento escogido me es este. La señal de subrayar esa palabra fruto, porque eso es lo que nos interesa a nosotros. ¿Qué cosa es ir y llevar fruto? Ir y llevar fruto significa que demos resultado de la obra del Espíritu de Dios en nosotros y de que la palabra permanezca en nosotros y que el Señor permanezca y que nosotros permanezcamos en Él. Eso va a producir discípulos, va a producir almas para el reino de Dios. Es el amor a las almas. El Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este. ¿Para qué? Para llevar mi nombre. O sea, aquí está la clave. Para llevar mi nombre. ¿Por qué? Porque en los últimos tiempos solamente aquellos que retengan el nombre de Jesús, y no estoy hablando del nombre como lo invocaron los hijos de Seba, que los demonios le dijeron, yo conozco, sé quién es Jesús. Es correcto. Él es el que tiene el nombre sobre todos los nombres. Es correcto, pero yo conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ¿tú quién eres? O sea, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de retener el nombre y que el nombre te retenga a ti. Que el fundamento de Dios, como Él dijo, está firme, que Dios conoce quiénes son los suyos y apártese de iniquidad todo aquel que cree que es un hijo de Dios. Entonces, es de ida y vuelta. Es de ida y vuelta. Probaos a vosotros mismos si estáis en el Señor. Si el Espíritu de Dios y si el Señor mora, a no ser que estés reprobados, dice la palabra del Señor. Porque si alguno no tiene el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, pues no es hijo de Dios, dice la palabra. Y el Espíritu Santo lo que produce en sus hijos es santidad. Y ya saben, lo acabamos de leer, la victoria está en que vencemos por la sangre, no por estar como un
como un pájaro como una, ¿cómo se dice? Esos loros que repiten y repiten. No, o sea, la sangre de Jesús, no. La victoria no está en repetir, la sangre de Jesús me cura. No, si estás viviendo en pecado, estás embarrado en la inmundicia. Si tenemos comunión los unos con los otros, entonces la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué estábamos leyendo acá? Hechos, cuando le dice, ve, este hombre es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Y ahí el Señor lo llena con su Espíritu Santo y empieza a predicar. Dice la Biblia que al momento se le cayeron de los ojos escamas y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y dice, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo solo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y dice la palabra que enseguida predicaba a Cristo, diciendo que este era el Hijo de Dios. O sea, enseguida. ¿Y qué pasó? Cuando el Señor lo llama a este hombre para llevar su nombre y para que sepa cuánto es necesario padecer por su nombre, ¿qué es lo que pasó? Empezó a predicar su nombre. ¿Y qué pasó? Ahí lo dice, versículo 29. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban, ¿qué? Matarle. ¿Qué significa eso? Que cuando tú retienes el nombre de Jesús, estás en peligro. Te van a perseguir. En los últimos tiempos van a haber dos grupos de personas. Los que retienen el nombre de Jesús y los que no. Aquellos que retienen el nombre de Jesús van a permanecer firmes hasta la muerte. Y van a haber otro grupo inmenso que no le importa a Dios ni Jesús ni nada, pero va a haber un grupito por ahí que sí, que se llaman cristianos, que sí, que creen en Jesús, pero cuando llegue el momento no van a pronunciar ese nombre, porque ese nombre va a significar la muerte. Entonces van a ver, como ya está manifestándose en estos últimos tiempos, un hijo del diablo que se llama Jorge Mario, que está destruyendo a la institución religiosa llamada Iglesia Católica y Apostólica y Romana. La está destruyendo desde su fundamento, donde ya hombres con hombres se pueden casar, donde ya eso demuestra la abominación y la perversión a su máximo nivel, y la gente está ciega y hechizada y no reacciona. No reacciona, siguen creyendo que él es el vicario, el representante de Cristo, aunque él ya lo dijo públicamente: yo no soy más el vicario de Cristo. Y lo que está pasando, que él está promocionando una agenda donde los líderes religiosos de todas las fes se están reuniendo para hacer una religión mundial. Créeme, donde Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, no tiene parte ni suerte. ¿Tú crees en Dios? Ven para acá, te van a decir. ¿Tú crees en Dios? Sí, sí, ven. ¿Tú eres cristiano? Oh, vengan los cristianos. Pero cuando hables, el testimonio de Jesucristo te va a costar la vida, porque vas a tener que dar la vida para perseverar hasta el fin. Por eso que hay dos clases de personas: los que van hasta el fin y retienen el testimonio de Jesucristo, y los otros. Pero gloria a Dios que nosotros somos los que vamos a estar parados en medio de ese mar que arde con fuego. Vamos a estar parados glorificando a Dios y diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, y todas las naciones vendrán y se postrarán y adorarán que tú eres el único Dios verdadero, y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, para la gloria eterna del Dios bendito. Bendito sea su nombre. Entonces, ¿qué está pasando con el pueblo de Dios en estos últimos tiempos? Lo que está pasando es que el diablo astuto está por abajo llevándolos
a discutir y apartarse del núcleo de la iglesia donde el Señor es la cabeza y todos somos sus hijos, y se apartan porque tienen ideas distintas de sus hermanitos, en lugar de concentrarse en lo que se dijo hace un momento aquí mientras estábamos adorando, en lo esencial, en lo simple del evangelio. ¿Qué es lo simple? Que se amen unos a otros y que lleven fruto. Y vamos a verlo por las Escrituras. ¿Qué cosa es llevar fruto? En el mismo libro de los Hechos vamos a ver la misma historia de Pablo, pero más detallada. Las palabras del Señor más detalladas cuando se le apareció, y él cuenta su testimonio en el libro de los Hechos, capítulo 26. ¿Qué cosa es llevar fruto? ¿Quiénes son aquellos santos que van a estar en el día final, que guardan los mandamientos y que retienen y que mantienen y que se aferran al nombre y a la verdad? Ahí Pablo relata su conversión en el capítulo 26. El Señor, ya saben la historia: yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te ha aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, librándote de los judíos y de todos los impíos gentiles. Por eso que Dios, el pueblo de Dios, el verdadero Israel, está compuesto de todos los judíos que creen en Jesucristo y de todos los gentiles que creen en Jesucristo. Ese es el verdadero Israel. Así que los que se dicen ser judíos y no lo son sinagoga de Satanás en este momento. Dice, para que abras, este es el propósito. Para este propósito el Señor lo llamó, para que abras sus ojos. ¿Se dan cuenta? El objetivo son las almas, las personas, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. O sea, para que se den cuenta que están en las tinieblas y para que se conviertan y salgan del poder y de la potestad de Satanás a Dios. Eso es llevar fruto, que tu vida, tu palabra, tu predicación, tu enseñanza, tu conducta, tus reacciones y tus acciones traigan gente que venga a la luz, a la verdad, y se conviertan. En otras palabras, ¿qué significa convertirse en las tinieblas del poder de Satanás? Significa una sola cosa bien simple: que vivan en santidad y que vivan como Él vivió. Ser discípulos de Él, hablar como Él habló, caminar como Él anduvo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Sed imitadores de Dios como hijos amados. Sed santos como yo soy santo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Simple. Entonces, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de que la gente se está equivocando, discutiendo doctrinas en desacuerdo, y se están perdiendo porque al final van a justificar su pecado, y las tinieblas entonces ganaron y se llevaron un alma más para las tinieblas. El propósito de Dios de llamar a este hombre es para que les hable a muchos, para que abra los ojos de muchos, para que se conviertan las tinieblas a la luz, para que se conviertan de la potestad y el poder de Satanás a Dios, y para que reciban por la fe que es en mí, dijo el Señor, es en Él. Si tú estás creyendo que hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, te equivocas. Es en el nombre de Jesús y lo que Jesús dijo. Porque es fácil decir Jesús, Santa María, hijo de Santa María, Madre de Dios, Jesús, Jesús, Jesús. No. Si tú eres un religioso que mencionas el nombre de Jesús y no lo conoces, vas a ser como esos hijos de Seba, que los demonios dijeron: yo sé quién es Jesús y sé quién es Pablo, sé quién es ese hombre de Dios, pero tú ¿quién eres? Y los demonios van a saltar y te van a llevar al mismo infierno si es que verdaderamente no te arrepientes y conoces aquel que el único que te puede salvar, el único que tiene poder y el único que tiene su sangre bendita, que es capaz de limpiar tu alma cuando te arrepientes.
Entonces, el propósito de llamar a este hombre es para que esta gente se salve y reciban por la fe que es en Jesucristo el perdón de pecados. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es el fin de todo? Que las almas reciban perdón de pecados. Y herencia, cuando pase todo esto, reciban una herencia incontaminada, inmarcesible y reservada en los cielos. Dice, entre aquellos que han sido consagrados, santificados y apartados y separados, para que reciban herencia entre los santificados. Ahora, estamos diciendo que las almas representan el fruto. Y vamos a ver eso en Corintios. No sé si me acuerdo dónde está ese versículo. Para ver que las almas y las personas, no lo apunté, pero vamos a ver si me acuerdo. Primera de Corintios, capítulo 9. Dice, no soy apóstol, dice Pablo, no soy libre acaso, no he visto a Jesús, el Señor nuestro. Dice, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para ustedes ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. ¿Qué significa eso? Exactamente eso. ¿Cómo tú identificas algo que es genuino, no? O sea, tienes un producto aquí, quieres saber si esto es genuino, pues buscas un sello. Wow, pertenece a esto o lo otro. Todo tiene un sello. ¿Quién fabricó este vaso? Ahí tiene un sello. Esta Biblia, ¿quién la tradujo? Ahí tiene un sello. Alguien que imprimió un sello y se puede ver. El sello de ese apóstol era las almas que él había ganado. Los mismos corintios, así carnales y envanecidos y celosos, pero eran hijos de Dios, habían sido ganados por este apóstol. La palabra de Dios dice, ustedes son mi obra en el Señor. ¿Se dan cuenta? ¿En qué trabajaba Pablo? Sí, si bien es cierto, hacía tiendas, construía tiendas, pero lo hacía para ganar el dinero, poder comer y vivir, pagar la renta del alquiler de la casa donde estaba y para dar a los pobres. Pero el trabajo y la obra de él eran las almas. Ahí lo dice, 1 Corintios 9:1, ustedes son mi obra en el Señor. Y en el capítulo 3 del mismo libro de Corintios dice, porque ustedes son, vamos a ver, 1 Corintios capítulo 3, verso 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios. Ustedes son el edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. O sea, ¿qué está haciendo los hombres aquí? Están edificando, están haciendo una obra, pero no están construyendo una casa. Si bien es cierto, nosotros somos llamados a ser piedras vivas que juntos hacemos un edificio, porque eso es lo que dice. Dice, sobre este fundamento que es Jesucristo, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno. ¿Qué dijo Pablo en el capítulo 9? Ustedes son mi obra en el Señor. Entonces aquí dice, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el fuego la revelará. O sea, ¿qué significa? Que tu obra para el Señor, estoy trabajando para el Señor, estoy trabajando. ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo sándwiches, estoy limpiando los baños. Y sí, eso está bien.
No, pero la obra del Señor es hacer discípulos. Es el amar a las almas. El amor va a producir que te muevas y des el mensaje y ganar almas. Así que la obra que está hablando, porque yo antes cuando era medio ciego, pues yo veía y leía esto y no entendía. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, dice, cual sea el fuego la probará. O sea, el fuego, o sea, ¿qué va a hacer? Yo antes pensaba, ¿no? Señor, agarré y le di una limosna a alguien y entonces, bueno, eso fue una buena obrita de caridad y eso, a ver, ¿qué representó eso en el cielo? A ver, pasó la prueba, sí, fue una cosita buena que hiciste. Yo pensaba eso, pero es más que eso, es mucho más profunda que eso. La obra, como dice Pablo, ustedes son mi obra en el Señor, o sea, la obra de cada uno. ¿Qué significa la obra de cada uno? ¿Qué hiciste tú para ganar un alma? Empezar a discutir con tus hermanos acerca del infierno. Hay un nuevo problemita aquí. Me he enterado de un hermanito muy amado, que lo amamos mucho y todo, se puso a hablar ya de cosas muy profundas. Que empezó a hablar. Ya empezó a decir que cuando el Señor habló de la parábola, que es una parábola, el rico Lázaro es una parábola y que el Señor no quiso decir eso. Yo dije, Dios mío, ¿qué pasó aquí? El Señor dijo, había también un mendigo llamado Lázaro. Salió de su boca, quiere decir que eso no es parábola. Él no puede mentir. Él dijo, había un mendigo que se llamaba Lázaro. Eso no puede ser una parábola, eso fue una verdad. Había un hombre que era mendigo y se llamaba Lázaro. Y todo lo que dijo acerca de lo que vivió Lázaro también fue real y fue verdad. Si tú crees que eso es una parábola, pues te respeto. Anda donde quieras, pero quiero que sepas que ya te saliste de la sincera fidelidad de lo que él dijo. Y eso causa tropiezo. A ese varón yo le preguntaría, muéstrame un alma que se haya convertido y que haya nacido nuevo. Una sola. Y entonces voy a decir, gloria a Dios, estás dando fruto. Pero si tú crees que interpretar el griego y el hebreo con la concordancia Strong, que muchas veces, yo les he dicho ya varias veces, la concordancia Strong está pero... O sea, le hicieron bien rápido. No te creas que en la concordancia Strong vas a saber los misterios de Dios. Es imposible conocer los misterios de Dios con la concordancia Strong y sabiendo el griego y el hebreo, aunque lo sepas a la perfección. Los misterios de Dios les son revelados a aquellos que Dios quiere dárselo. Y normalmente es aquellos que son mansos y humildes para decir, no sé cómo será, Señor, enséñame tú. Normalmente. Pero aquellos que creen que ven, se quedan ciegos. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que dos grupos de personas, los que retienen el testimonio de Jesús y los que no lo retienen. Los que no lo retienen pueden pronunciar el nombre de Jesús, pero no lo tienen. Consecuentemente, las tinieblas avanzan y se lo tragan. Al final de cuentas, la obra, el fruto para Dios, en la mente, en el corazón de Dios. ¿Qué cosa es llevar fruto? Simplemente es que un alma se convierta, nazca de nuevo y permanezca. O sea, hay que disipularlo y mantenerlo hasta el fin. Por eso Pablo dijo, si permaneciere la obra de alguno que edificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno, o sea, si esa alma que tú le has dado la palabra y se ha convertido, si esa obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. O sea que para Dios, ¿se acuerdan lo de la, yo soy la vid, los pámpanos, todo pámpano que en mí no permanece, se secará, los echarán y los echarán al fuego? Pues sin mí nada podéis hacer. Si tú no permaneces en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, estás perdido. Así que se me viene a la mente ese pasaje cuando el Señor se va a un lugar y aparece un endemoniado y los demonios hablan. ¿Y qué dijo los demonios? Dijeron, has venido, Jesús, Hijo de Dios, has venido a atormentarnos antes de tiempo. ¿Qué significa eso? Significa que la verdad, querido pueblo de Dios, que hay una lucha ahora mismo entre las tinieblas, entre la potestad de Satanás
y Dios, entre las tinieblas y la luz, como dijo el Señor Jesús con sus labios a Pablo, para que se conviertan, para que les abran los ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad del poder de Satanás a Dios, para que reciban el perdón de sus pecados. ¿Por qué? Porque la victoria contra las tinieblas y contra Satanás está en el perdón de pecados, para que de esa manera reciban herencia. O sea, cuando dice le han vencido por la sangre del Cordero, no está hablando que grites y grites la sangre, sino está hablando de que te arrepentiste, no pecaste más y esa sangre te limpia. La victoria está en la sangre, sí. ¿Pero qué significa eso? Significa salir de las tinieblas. Entonces, ya para ir terminando, quiero decir que el fundamento del Señor está firme, como dice 2 Timoteo 2:19, para que nunca lo han leído, léanlo, que Dios conoce a los suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Entonces, si alguno no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina conforme a la piedad, está envanecido, no sabe nada. ¿Dónde está eso? Primera de Timoteo capítulo 6, pues a partir del verso 1, 2, 3 y síganlo leyendo. Entonces, segunda de Juan capítulo 1, verso 9, si alguno no persevera y se extravía de la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. ¿Quiénes son los dos grupos de gente que va a estar en los tiempos finales? Los que retienen el nombre y la doctrina del Señor Jesucristo tal y cual, y aquellos que no. Entonces, esta palabra retienen, es la palabra retienen, la voy a leer. Hay una que el Señor mencionó en Lucas 8:15. Lucas 8:15. Dice, cuando estaba explicando la parábola del sembrador, la que le conocemos como la parábola del sembrador, yo la llamaría la parábola de los terrenos, pero dice, versículo 15, mas la que cayó en buena tierra, que estos serían los santos de los últimos tiempos, que permanecen y que retienen el testimonio y guardan los mandamientos. Mire lo que dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto, dice, retienen. Esa palabra retienen es catechó con K. Retienen o catechó la palabra oída y dan fruto con perseverancia. O sea, están ahí perseverando, pues un discípulo, otro discípulo, un nuevo nacimiento, otro nuevo nacimiento, y ahí van perseverando. Esa palabra catechó, retienen, significa que conservan, que se aferran, y también significa contener, impedir y detener. O sea, por ejemplo, si tú tienes esto y esto es algo tan valioso que Dios te ha dado y te dice, guárdalo, que nadie te lo quite, que no se te caiga. Entonces, ok, tú lo guardas. Entonces, retenerlo es aferrarse a esto. Pero ¿qué pasa? Que también significa esa palabra contener, impedir o detener. ¿Por qué? Porque si tú lo tienes y alguien viene a quitártelo, tú lo impides. Si alguien viene con todo para quitártelo, tú detienes. O sea, es a la misma vez lo que Dios te ha dado. No solamente tienes que aferrarte a ello, tienes que retenerlo y guardarlo, sino también tienes que contener, impedir que vengan contra ti y que te lo quieran quitar. Si bien es cierto, el Señor te dice, guárdalo, no se te vaya a olvidar, a quedar, o qué sé yo, pero también tienes que contener e impedir a los demás que te lo quiten. O sea, ¿y de qué manera estoy viendo que está pasando que se lo están quitando a la gente? ¿Dónde está ese versículo, Dios mío, en primera, donde habla el Señor? A ver, tengo en mi corazón, pero ese versículo, bendito Dios, donde la gente está apartándose, y una manera en que se estaban apartando de no retener la verdad.
Dice, voy a leer uno suelto, 1 Timoteo 1, 19. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Hay un versículo que dice que, aquí está, 2 Timoteo capítulo 2. Dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras. Estoy viendo que muchos se han separado. Ya tenemos ejemplos que hemos vivido de hermanitos que hemos bautizado y todo. Y de repente empezaron a ver bastantes videos, a leer bastantes libros gnósticos. Y también pues se pusieron a leer libros apócrifos, que está bien. O sea, dijo, wow, están ya tan preparados en la palabra que ya pueden leer libros apócrifos. Se pueden discernir qué es lo bueno y lo malo de un apócrifo. Para poder discernir lo malo y lo bueno de un apócrifo, tienes que, la palabra, toda esta palabra tiene que estar dentro de ti primero. Pero bueno, se ponen a aprender y luego sale con una doctrina media rara y el final de ellos, que se van al mundo y están pecando como si nada. Y no lo digo por decir, o sea, con constancia y conocimiento. Entonces, ese es el final. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, no da fruto, querido pueblo de Dios, no da fruto, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa, que traza bien la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? Las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, la doctrina de Jesucristo. No te salgas de allí. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. ¿Se dan cuenta? Las vanas conversaciones, las doctrinas raras y la discusión de palabras, no que sí, que el hebreo, que el griego, que así no se interpreta y todo, eso conduce a la impiedad. ¿Qué significa eso? Conduce al pecado, hermano. Impiedad, impío, es lo contrario de justicia, de justo, tiene que ver con las tinieblas y con el pecado. Va a conducir más al pecado. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad. Ahí está unos que se la creyeron. Se desviaron de la sincera fidelidad. ¿De qué? De lo esencial. ¿Qué es lo esencial? Que permanezcas en Dios y Dios en ti. ¿Cómo? Amando. Si tú sabes más que tu hermano y lo estás confundiendo, cállate la boca. O sea, la palabra que aquí hemos enseñado de acá ha engendrado hijos para Dios, para la gloria de Dios. Pero no me voy a poner a discutir de la Trinidad con alguien, no lo entiende. Yo predico la verdad y Dios lo ilumina y gloria a Dios lo ve. Pero si me voy a poner a discutir, lo voy a confundir, lo dejo quieto. ¿Por qué? Porque lo que se trata es la salvación de las almas. Lo que se trata es dar fruto. ¿Qué cosa es dar fruto? Que alguien salga de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, que se le abran los ojos y que se salve, que sus pecados sean perdonados por la fe en el nombre, que es sobre todo nombre. De eso se trata, dar fruto. Entonces esta gente se desviaron de la verdad diciendo, ¿qué cosa? Que la resurrección ya se efectuó. Y trastornan la fe de algunos. Y ahí que viene el contexto de esta palabra que siempre la uso. Pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los suyos y apártese de pecado e iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. ¿Se dan cuenta en qué contexto está esta palabra que siempre la uso? Está en el contexto de gente que comienza a discutir de doctrinas y de palabras y discusiones y todo. Y Dios dice, se están desviando de la verdad, del amor sincero. ¿Y en qué van a parar? En el pecado. O sea, está bien conectado. ¿Por qué? Porque dijeron que la resurrección ya se efectuó. Sí, como pues se enteraron que fue verdad, que cuando el Señor resucita, muchos muertos de los que durmieron, de los santos,
se levantaron también de los sepulcros, dice la palabra de Dios, y es verdad, resucitaron. Es verdad que resucitaron, es verdad que fueron y dieron testimonio en Jerusalén. Amén. Entonces estos hermanitos sí tienen una verdad, pero la embarran porque no la tienen completa. Y entonces se ponen a discutir y confunden a los hermanos. Es verdad que resucitaron a unos santos, hermanos. Y tenemos una enseñanza de eso. Pero eso no significa que es la resurrección que aparece en las Escrituras. Hay varias resurrecciones, varias. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el Dios y Padre, todo lo entregue, hasta que todo sea puesto por estado a sus pies. Hay varias resurrecciones. Pero esta gente dijo una verdad, pero lo que hicieron fue lo que dice acá, vanas palabrerías que conducen más y más a la impiedad. Y termino con eso. Así que a todos los hermanitos que creen que saben algo, pues termino con este versículo que lo leímos la otra vez. ¿Dónde dice? A ver, Dios mío. Ok, 1 Corintios capítulo 4 dice: voy a leerlo del versículo 1. Así pues, ténganlo los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo mismo me juzgo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Y aquí viene el versículo. Dice: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Gloria a Dios. Así que, hermanos, como está escrito, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Entonces, lo más importante que es dar fruto. ¿En qué consiste dar fruto? En permanecer en Él en nosotros, y amando al prójimo, a nuestros hermanos, amados los unos. ¿Qué va a producir eso? Nuevos nacimientos. Así que si por la comida le es ocasión a caer a tu hermanito, pues no comas. Si por lo que estás diciendo el hermanito está confundido, pues cállate la boca, no es su tiempo. Y aquí con esto terminamos. La paz del Señor sea con ustedes.